Domingo de Ramos. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en nuestro país y el mundo a lo largo de los últimos días. Le doy la bienvenida a Claudia Méndez Arriaza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A Paolo Hurtado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A Pedro Trujillo. Buenas noches. Ha vuelto Pedro Trujillo. ¿Y cuándo falté? ¿Cuándo me he ido? Y le damos la semana pasada. Y le damos la bienvenida también a Juan Francisco Sandoval. Él es jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Y le hemos invitado, señor fiscal, gracias por acompañarnos. Le hemos invitado para conversar en torno a esa solicitud de Roxana Valdetti de querer hablar con el Ministerio Público y la CICIG para convertirse en colaborador eficaz en el caso de la línea. Ese es el punto de partida de nuestra conversación, pero hay muchísimo más de qué hablar con usted, que se ha convertido algo así como en protagonista de la pantalla de televisión en Guatemala, porque usted litigan todos los casos. litiga prácticamente todos los casos que se están transmitiendo en vivo y a todo color, en tiempo real, mientras se realizan, se conducen las audiencias en los tribunales. Gracias por acompañarnos. Claudia, arranca esta conversación. Muchas gracias. Tenemos conocimiento que son dos acercamientos, que uno ocurre en septiembre y que otro ocurre a finales de octubre. Pero cuéntenos usted la versión, paso a paso, cómo comenzó y qué sucedió durante esas reuniones. Bueno, le quiero comentar de que en ambas reuniones no estuve presente yo, estuvo presente otro fiscal, quien me informó en su momento de cuáles habían sido los temas abordados. En primer lugar, la señora Valdetti, conforme el artículo 28 constitucional, tiene derecho a ella a hacer peticiones. En este caso, ella requirió en su oportunidad querer reunirse con fiscales que tenía alguna información que brindar. En la primera de las reuniones, que fue cuando ella estaba en Matamoros, no se pudo hablar mayor cuestión. Fue una reunión corta en la que prácticamente se habló de los problemas de salud que ella enfrentaba, de la situación que estaba viviendo en la prisión. En la segunda reunión, que fue en el mes de octubre, ahí sí ya ella pues habló de una serie de temas, de la información de la que ella podría tener conocimiento. Sin embargo, esa información yo no la puedo exponer porque al final de cuentas no puedo yo venir y a espaldas de ella indicar qué información es la que ella indicó de la que tenía conocimiento. Sin embargo, la conclusión de ambas reuniones es que ella no reúne ninguna característica como para poder colaborar con el Ministerio Público. Al Ministerio Público no le interesa. ¿Y cuáles son las características que la harían atractiva entonces? Imagínense de que sería atractivo, yo pienso que por simple lógica, de que ella hablara de alguien más. ¿Quién puede estar más arriba del presidente y de la vicepresidenta de la República? Solo que con el respeto que me merecen, que nos hablara de que el Papa o alguien más, alguien, Ban Ki-moon, está involucrado en hechos delictivos. No alcanza la información que ella proporciona para que la Fiscalía pudiera hablar de conferir algún beneficio. Porque la figura del colaborador eficaz se acepta siempre y cuando no sea cabecilla del grupo o que no sea el dirigente de la operación. Depende, porque la ley contra la delincuencia organizada estipula que cabecillas sí pueden optar a beneficios de aplicación restringida, pero la ley lo deja abierto. Imagínense que estamos viendo una estructura, por ejemplo, que fuera de contrabando de combustible y que el cabecilla de la estructura tiene información de altas autoridades del Estado o de estructuras más grandes. Entonces la ley deja la puerta abierta para que a esos cabecillas se le den beneficios, porque ellos son cabecillas de una estructura, pero tienen información de algo más grande. ¿Cuántas personas hasta el momento han intentado, en el caso de la línea, acogerse a la figura de colaborador eficaz? 3 hasta el momento. Señora fiscal. Valdetti, Monzón y González. Salvador González. Fiscal, mucha gente duda de que el colaborador eficaz sea una herramienta útil, incluso se queja de que por conocer cosas que solo sabe la Fiscalía, al final se haga un mal ejercicio de la justicia y se haga una injusticia. ¿En qué condiciones ustedes conceden este beneficio o este beneplácito o este reconocimiento? ¿Cómo lo negocian? Es decir, para que yo sea ciudadano y diga, bueno, me fío del fiscal que estoy viendo porque me acaba de convencer de que la manera en la que lo hace me da una cierta certeza. ¿Cómo negocia eso el Ministerio Público? Bueno, se da el acercamiento que lo permite la propia ley y se va corroborando. Lo importante es ir corroborando la información. Si la persona que está dispuesta a hablar me va a dar la misma información a la que ya tuvo acceso por ser parte del proceso, ese no es colaborador, él simple y sencillamente me está cantando lo que él ya conoce que está en el proceso. La importancia del colaborador es que la información me permita a mí ir descubriendo cómo era que operaban, cómo fue que se organizaron,
de qué forma quedaron en, por ejemplo, repartir beneficios, y a partir de ahí ya se puede ir hablando, seguir con las negociaciones que son las negociaciones legales que estipula la ley, no otro tipo de negociación, y de esa forma no abusar. La misma ley le indica cuál es el ámbito que debe de tener esa colaboración. ¿En qué se puede reducir la pena de una persona que colabore para saber? Hasta en 2/3 partes. ¿Tiene usted margen o la fiscal general para reducir? O sea, un señor que tenga 10 años se le pueden quedar en 4. Esos son los márgenes que estipula la ley. En el caso del señor Salvador González, por ejemplo, que es una de las personas que ya está optando a esta figura sin que haya recibido aún los beneficios, el convenio lo que estipula es de que a él se le va a rebajar la pena. Pero fuimos celosos en el sentido de que la ley, por ejemplo, puede permitir otros beneficios, suspensiones condicionales, criterios de oportunidad, pero en el caso de él, lo que la Fiscalía remarcó en el propio convenio son las funciones que él tenía de supervisión y de administración, por lo que nosotros mismos nos restringimos en el sentido de que él solo podía optar a rebaja de la pena. Señor fiscal, dice usted que Roxana Valdetti les interesaría a menos de que declarara contra Ban Ki-moon o el Papa. Quitemos esas figuras y ¿qué pasaría si Roxana Valdetti quiere declarar sobre hechos corruptos en los cuales participaron otros integrantes de ese gabinete y ese gobierno? ¿Qué sucedería si Roxana Valdetti le ofrece a la Fiscalía la famosa línea 2 y los actos que en contubernio con el gobierno ejecutaron durante ese gobierno? ¿Dejaría de ser una persona que no les interesa? ¿Se convertiría en alguien atractivo para sus investigaciones? Bueno, la cuestión acá es que la señora Valdetti, por la propia posición que ella tenía en el gobierno, como opera un grupo criminal, que el cabecilla no sabe cómo se están organizando allá abajo. El cabecilla de una organización únicamente está recibiendo el beneficio. En realidad, esa, aparte de la función que ella tenía, eso sería lo poco interesante de su declaración. Ella estaba tan públicamente en otras actividades que ella no podía tener conocimiento de cómo operaban hacia abajo de ella. Fiscal, pero lo más probable es que ella sí quiera tomar la palabra una vez que se abra a juicio el caso, quiera tomar la palabra y quiera, pues, revelar muchos hechos ocurridos adentro de su gobierno y señalar a amigos y enemigos políticos internos. Esas revelaciones de ella dentro de un proceso, dentro de un juicio, ¿se convierten de inmediato en fuente de investigación, en motivo de investigación para la Fiscalía? ¿Cómo proceden? Sí, el artículo 289 del Código Procesal Penal estipula que el Ministerio Público, en cuanto tiene conocimiento de un hecho delictivo por cualquier vía fehaciente, inclusive por medios de comunicación han salido casos, tenemos la obligación de investigar, independientemente de que esa información ella la utilizara pensando en que ella va a declarar a futuro en el proceso como parte de su derecho de defensa, no puede ser utilizada ni en su perjuicio. Y únicamente, pues si sirve para averiguar la verdad, pues qué bueno, pero no la podemos utilizar tampoco como medio de prueba por cuanto la misma únicamente está sirviendo para ejercer la defensa material que ella tiene. Ella tiene derecho a hablar de aquí hasta que finalice el proceso. Pero digamos, si ella dice algo sobre Alejandro Sinibaldi, sí el Ministerio Público tendría obligación de partir a investigar. Nosotros tendríamos la obligación de investigar, no utilizar la declaración de ella, sino ver de qué forma podríamos corroborar esa información. Perdón, pero ¿aplica esto a la denuncia que ha hecho Salvador González en el juzgado la última semana sobre que un abogado de nombre Ricardo Grijalva le amenazó en nombre de Otto Pérez Molina? ¿Se convierte en un caso de investigación esta denuncia? La cuestión con el delito de amenazas es que el delito de amenazas es un delito de instancia particular. Entonces, para que el Ministerio Público pueda optar a investigar, él tiene que ir a instar al Ministerio Público, él tiene que denunciar y a partir de ahí investigar por el tipo de delito. ¿Y qué pasa con esa parte del relato del señor González cuando explica que semanalmente se reunía con la señora Valdetti para rendirle cuentas de cómo iban sus inversiones y el manejo de sus sociedades anónimas, donde ella no era socia en papel, pero era la dueña, y que tenía una serie de negocios y que investigaciones como las de Contrapoder apuntan a el uso de sociedades para diversos negocios inmobiliarios de diversa índole? Hay una línea de investigación que se va a abrir. Tiene que investigar el Ministerio Público. Todavía no está abierta, fiscal. Tiene que investigar la Fiscalía y de hecho ahí se está investigando, inclusive ¿Y se en dan abasto, alguna de fiscal? las
en alguna de las aseveraciones, por ejemplo, que hacía la señora Claudia Méndez, yo mismo respondí, todo el mundo tuvo conocimiento que yo indiqué de que no se preocupara, por eso el señor juez no tenía que certificarlo conducente de nada, que el Ministerio Público estaba investigando. Entonces el Ministerio Público sí está investigando porque es nuestra obligación. Y se dan Y abasto en de cuanto a si investigar nos cada damos extremo. abasto, pues lo que tenemos que hacer es organizar los tiempos, ¿verdad? Y optimizar el recurso. Priorizar, que es más urgente. Fiscal, en la última vista vimos ahí una tensión, yo la calificaría de inusual. No es normal, ¿verdad?, este tipo de discusiones. Pero no le voy a preguntar por eso. A mí me preocupa más... Bueno, no creo que solo fue el señor Sanler, sino que en general. Lo que a mí me preocupaba de eso no era puntualmente el señor Sanler o la disputa. No. A mí lo que me preocupaba es que yo veía 10, 12 o 13 abogados con un mismo fin y una única fiscalía. ¿Es posible manejar un juicio de estas dimensiones, verdad, que se escapa mucho de nosotros? 13 abogados defensores con una idea que es que eso no se celebre y luego cada uno tiene su interés particular. ¿Es eso usual? ¿Usted no cree que cuando llega a la vista esto va a ser usted y Don Quijote contra los molinos de viento y Don Sancho lo ponemos al señor Bueno, juez? ya hemos tenido muchas experiencias. De hecho, hubo una sentencia en la que había más de 95 personas involucradas y así nos toca, ¿verdad? Porque ya los casos no son como antes. Recuerdan una judicatura en el interior del país donde decían, mire, yo nunca he estado en una audiencia donde haya más de 3 abogados. Sin embargo, ya esto ha sido habitual desde que el crimen ha evolucionado, por eso está la ley contra la delincuencia organizada, nos tenemos que enfrentar a procesos más grandes. Lo que no ha sido habitual aquí es darse cuenta que esto que ocurrió en esta audiencia ocurre en gran cantidad de audiencias. O sea, eso es normal, aunque a nosotros no nos parezca normal. Es normal, o sea, son situaciones con las que tiene que lidiar cualquier abogado, y no le digo yo, no solo nosotros, sino que también ellos, ¿verdad? O sea, se tienen que dar cuenta de que muchas veces existen, aquí hay varios querellantes, entonces pensarán de que una imputación que hace el Ministerio Público es replicada por otros órganos. Regresemos a la línea y a ese juicio que se está conduciendo y que está por celebrarse su apertura a juicio el próximo lunes de Pascua. ¿Cuál es la condición de Juan Carlos Monzón? ¿En qué fase se encuentra con las pláticas con la Fiscalía? ¿Será un colaborador eficaz él, sí o no? Bueno, la cuestión con él es que ya anticipó él, de propia voz, anticipó el abogado con relación a acercamientos con el Ministerio Público. En el Ministerio Público hemos tratado de ser celosos, lo mismo ocurrió con el señor Salvador González, que no fue el Ministerio Público el que confirmó de que había pláticas con él, y es por la propia seguridad de las personas y por la propia seguridad de la información. Si el señor Monzón se convierte o no en colaborador, en audiencia se van a enterar y va a tener todo el mundo conocimiento que cuál fue la conclusión de esas pláticas, será público. ¿Eso en qué afecta? Es decir, es un término que quisiera comprender. Que la audiencia pública usted diga, bueno, se hace de conocimiento de todos que a partir de hoy el señor Monzón es colaborador eficaz. ¿Qué trascendencia tiene eso para todos? Una, evita las especulaciones. En segundo lugar, si me permite a mí como fiscal que el hecho de si tengo acercamientos con él, de que no todo el mundo tenga acceso, que no sepa, inclusive dar libertad a que nosotros nos podamos movilizar, porque en alguna medida, en el caso del señor Salvador González, en algún momento se publicó de que se estaba acercando y empezó un acoso a la propia fiscalía, y en la propia fiscalía llegaban los medios de comunicación esperando a que llegara la persona, es más que todo por eso, por tranquilidad de los sujetos procesales. Fiscal, yo voy a volver a lo que le preguntaba Pedro. ¿Usted no se siente acosado o en una circunstancia de desventaja cuando tiene a 7 abogados delante o más que están tratando de frenar una diligencia dentro del proceso? En este caso fue la declaración de Salvador Estuardo González. Todo el objetivo de la defensa, de las diferentes defensas, era impedir que él declarara. Ya estamos acostumbrados, o sea, no es primer caso. Como le digo, la diferencia es lo público que se ha hecho aquí. A mí me preocupa un poco más el acoso extra o fuera de las audiencias. Acaba de ocurrir que en uno de los casos en que tengo, yo estaba en una reunión familiar
y empezaron a tomar fotos y después alguien me estaba como pretendiendo, no sé si extorsionarme, no sé cuál sería en este momento la palabra correcta, pero indicando, vieran cómo cachamos al fiscal y después me trasladaron las fotos y yo lo que estaba haciendo era comiendo con mi familia. Ese tipo de situaciones creo que molestan más a lo que pueda ocurrir en una sala de La audiencia. gente lo reconoce en la calle ya como el fiscal del caso La Línea. Algunas personas sí me reconocen y gracias a Dios que me bendicen mi trabajo, ¿verdad? Una defensa como la que tiene Roxana Valdetti, que incluso la defiende en el caso de Matitlán, en La Línea, o la del señor Salvador González, la de Juan Carlos Monzón, tal vez suene ingenua o torpe mi pregunta, pero yo no entiendo cómo si tienen embargadas sus cuentas, pueden pagar abogados defensores que se sabe que son caros. ¿Cómo se explica al Ministerio Público de dónde sale el dinero? ¿Cómo están subsistiendo ellos en este momento? Bueno, tengo entendido que la unidad de extinción de dominio se está preocupando en este momento de la localización y de el aseguramiento de los bienes que pudieran ser localizados. Esa es una pregunta que ella deberá de responder, ¿verdad? En extinción de dominio. ¿Cómo puede pagar si en realidad lo que legalmente está reportado está embargado? Fiscal, el juez, porque hemos hablado de los abogados defensores, hemos hablado de usted o de la Fiscalía y de los testigos. El juez, ¿qué tan esencial siente un fiscal el apoyo de un juez, el rechazo de un juez, el equilibrio que uno percibe que a veces le da la razón y a veces no? El juez, no quiero que me juzgue al juez, sino ¿qué papel, qué tanto se siente usted ahí amparado, apoyado, sustentado, tranquilo? No sé cuál sería tampoco la palabra. Bueno, a mí la tranquilidad que me da es que el juez Gálvez ha demostrado imparcialidad en este y en todos los procesos que ha tenido hacia atrás. Él ha demostrado ajenidad, neutralidad y desinterés, no en el proceso, en el asunto, eso es lo importante. Al ser televisada la audiencia, ustedes mismos pudieron ser testigos de cómo él resolvía cuestiones de conformidad con lo que era su criterio y basado en la ley. Es decir, el hecho fue criterio de él, por ejemplo, dejar fuera a la Procuraduría General de la Nación, fue criterio de él desechar o, en su caso, admitir algunas de las objeciones con ese balance que le permite su función judicial. Objeciones que lo retenían a usted. Yo voy a replantear la pregunta que Pedro le hizo y que Juan Luis secundó, pero la voy a revertir. Usted representa al Estado y el Ministerio Público ha cambiado a partir del 15 de abril. ¿Siente usted ahora un mayor peso de ese Estado en los juicios que ahora conduce, aunque se enfrente a 15 abogados? Bueno, el 16 de abril es una fecha emblemática. Lo que a nosotros nos han enseñado desde hace algunos años atrás es miren, los fiscales se tienen que empoderar en las audiencias, porque si lo que sustentan las presentaciones son medios de convicción, o sea, ¿a qué le podemos temer? El conocimiento legal y el sustento que tengamos para las imputaciones que hagamos. Cosa distinta es algunos factores que de repente intentan obstaculizar las audiencias con el ánimo siempre del ejercicio de la defensa de los abogados, pero sí en cierta medida ha repercutido todos los acontecimientos que han llegado a partir del 16 de abril. Fiscal, ¿qué debemos esperar a partir del 28 de marzo, que es el lunes siguiente al domingo de Pascua, cuando se ha terminado la Semana Santa? ¿Qué debemos esperar los guatemaltecos de este proceso? Que inicie la audiencia, que el Ministerio Público pueda sustentar la probabilidad de que esos hechos se demuestren en debate oral y público, y en el caso de los abogados defensores, pues que ellos presenten sus argumentos desvaneciendo los señalamientos de la Fiscalía y señalen el por qué existen deficiencias en los planteamientos que realiza la Fiscalía. Como dijo un abogado en algún medio de comunicación, uno de los abogados involucrados, que ahí iba a desnudar a la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, de eso se tratan las audiencias, ¿verdad? Es una situación de planteamientos y en el caso de ellos, de que traten de desvanecer esos planteamientos. Entonces, lo que vamos a ver el 28 es ya la audiencia intermedia. La audiencia intermedia. Y en esa audiencia intermedia, ¿habrá de declarar como colaborador eficaz Juan Carlos Monzón o todavía no? Es hasta que no se va a dar su declaración anticipada, sino hasta que se abra juicio. Hasta que, en el caso del señor Monzón, podría haber declaración testimonial en anticipo de prueba si el Ministerio Público presenta un convenio de colaboración que tenga entre sus estipulaciones que él declara en calidad de anticipo de Y prueba. el Ministerio Pero Público, que es usted, no. no nos va a decir si eso va a ocurrir o no va a ocurrir. Exactamente. Según los cálculos de la Fiscalía, ¿cuándo podría empezar el debate oral y público por el caso La Línea y cuánto tiempo podría durar un juicio de este tipo? Bueno, cuando el problema son las propias agendas de los tribunales.
que los tribunales de mayor riesgo de repente sería hasta el otro año en caso el juez llegara a abrir a juicio. Suceden cuestiones distintas en cuanto a las agendas de otros tribunales. ¿Y cuánto tiempo podría durar un juicio? Hemos tenido debates de 2 y 3 meses con audiencias ¿Es continuas. posible que el juicio de la línea no se celebre en 2016? Yo lo que espero es de que sí, eso es lo que esperaríamos todos. Habría que ver si abrieran a juicio cómo están las agendas de los tribunales de mayor riesgo. Fiscal, los que ya hemos entrado en esa línea de edad que no nos acordamos de casi nada, ¿usted cómo retiene tanto dato, tanto nombre, tanta estructura? ¿Sabe quién es quién? Porque no lleva un caso, como decía Juan Luis. Yo creo que usted lleva todos los casos. ¿Cómo es porque usted es un hombre dedicado? ¿Es porque es un hombre privilegiado? ¿Es porque esas cosas cuando uno las trabaja se quedan? Porque a mí en lo particular me llama la atención que usted está en todos lados y recuerda todo. Y evidentemente eso es una virtud que yo no tengo y que... Debe tener varias gavetas en la cabeza. Sí, yo tengo la USB llena y me gustaría saber cómo lo solucionan, a ver si todavía tengo arreglo. Muchas gracias. La cuestión es de que como es nuestro trabajo y permanentemente estamos escuchando los nombres y las situaciones, tenemos que tener presentes, ¿verdad?, cada uno de los casos en los que estamos involucrados. Fiscal, le agradecemos mucho que nos haya acompañado este domingo a las 8:45, que para usted se habrá una semana de algo de descanso, pues, que pueda... Sí, que en esta semana por lo menos 3 días vamos a descansar. Bueno, que tengan, que Ya disfrute viste, su Pedro, es descanso. que hay que trabajar Vamos a la mucho. pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.